la primera entrevista que vamos a hacer en el día de hoy y tenemos del otro lado en el Meet Noelia Villafañe, que es la presidenta de la Asociación de Monotributistas precisamente de la República Argentina. Y la verdad que tengo muchísimas cosas para preguntarle. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día. Fernando y Aldana te saludan. Muchas cosas que preguntarte, sobre todo de cara a lo que va a ser el próximo gobierno, pero en principio te doy los buenos días, por supuesto, y queremos saber qué es lo que pasa con el tema de los créditos a monotributistas y si han tenido alguna especie de conflicto, porque entiendo que se están tomando algunas medidas de parte del Banco Nación. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, Aldana, ¿cómo estás? Un placer. Y bueno, antes que nada, decirle muy feliz cumpleaños a Fernando Gómez, porque realmente es una excelente persona y lo queremos mucho. Así que bueno, feliz cumpleaños, Fer. Sí, una excelente persona, así que ahí te está escuchando, así gracias, que muchas Noé. Gracias. Bueno, y por otro lado, bueno, tal como decías, Aldana, hemos justamente al final del camino terminado con algunos inconvenientes, pero con mal funcionamiento de algunas sucursales, ¿sí? De hecho, la sucursal de Paraná es una de las sucursales que fueron las que tuvimos mayor reclamo, ¿sí? Por el nivel de desinformación que manejaban los comerciales, falta de empatía con el monotributista. Y bueno, si uno ve el total de créditos que fondió el Banco de la Nación Argentina, que supera el 90% del total de los créditos que se otorgaron, que fueron 85.000 créditos, bueno, justamente algunas sucursales, como dije, que están desparramadas en diferentes provincias, funcionaron mal. Y el costo lo terminó pagando, los platos rotos lo terminaron pagando los monotributistas, que justo por haber caído en esas sucursales, hoy sienten el gusto amargo de decir me quedé sin crédito. ¿Y esto por qué? Porque nosotros comparamos el funcionamiento de todas las sucursales. Hubo gente que firmó el día martes, ¿sí? Claro. Martes pasado, y se le acreditó el día jueves. Y hay gente que viene con el crédito firmado desde octubre, principio de noviembre, y se quedaron sin crédito. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que en algunas sucursales a la persona le han firmado el día martes y se le acreditó el jueves, claro, esta semana, y hay gente que tiene durmiendo sus solicitudes desde octubre o desde noviembre? Y esto es justamente por un problema de operatividad, ¿sí? En las sucursales con las que hemos tenido algún tipo de conflicto, ya sea porque no implementaron bien el programa, ya sea porque no quisieron tal vez otorgar los créditos a monotributistas y se excusaron en fundamentos que eran erróneos. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son las excusas que pone el banco? Bien, una de las excusas era que no estabas en el listado. Cuando vos, en una reglamentación, que es la 629, que es la de actividades productivas, sí tenías que estar en un listado taxativo, que luego se amplió en octubre. Bueno, muchas sucursales se quedaron con el listado viejo y no se actualizaron con el listado nuevo. Y después, en la reglamentación 630, que es comercios y servicios, no hacía falta estar en ningún listado de quiz. Solamente si tu actividad era una actividad que estaba dentro de los anexos, ya directamente era sujeto elegible al crédito si cumplías los requisitos. Bueno, esto que es tan simple, porque justamente la normativa dice el listado es de quit, es orientativo, esta palabra orientativo, parece que algunos gerentes no tienen comprensión lectora y bueno, seguían con esto de decir tenés que estar en el listado de claro. Sí o sí. Esa era una de las excusas. Otra era que el monotributista social no podía acceder, cuando sí puede acceder, porque es monotributista categoría A, podía acceder a 1.200.000 o 1.800.000 pesos. Bueno, para algunos gerentes el monotributista social es como una persona que no podría cumplir con sus obligaciones, siendo que puede facturar igual que un monotributista categoría A. Y esto es por la desinformación que hay, porque piensan que es dentro del monotributo es el sector más vulnerable y entonces como que no era merecedor a este crédito. Y cuando bueno, es el que más lo necesita, seguramente. Tal cual, y es el que seguramente va a pagar a rajatabla, porque nosotros vemos la conducta que tiene el monotributista
monotributista social con sus pagos en el monotributo y una persona muy ordenada también. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que en algunas sucursales, como por ejemplo en San Luis, directamente el gerente dijo, no, yo a los monotributistas sociales no les voy a dar, más allá que la reglamentación me diga que les tengo que dar el crédito, yo me creo patrón de estancia y no le voy a dar el crédito? O sea, han funcionado realmente de esa manera. Otras sucursales hacían análisis crediticio hacia atrás, vos tenías que ver la situación regular del monotributista a la fecha de la solicitud, no tenías que hurgar hacia atrás para ver cómo estaba el monotributista antes. Si hoy estaba en una situación regular, era un sujeto elegible, bueno, hubo algunas sucursales que hacían como una revisión hacia atrás e incluso medían la capacidad del pago. Nunca entendieron esas sucursales la dinámica del programa, que era justamente inyectarle fondos al monotributista para que mejore su actividad productiva o su actividad comercial. Obviamente, si hoy le sacamos una foto al monotributista, los gerentes podrían decir, che, ¿me va a poder pagar o no? Pero esta plata no era para que se fuera de viaje o pagara deudas, era justamente para que inyectara esos fondos en su actividad productiva. Entonces, si sacamos la foto de acá un mes, cuando el monotributista haya inyectado esos fondos en su actividad económica, su situación económica iba a multiplicarse hacia arriba producto de esta inversión. Bueno, hubo muchos gerentes que no lo entendieron, no lo interpretaron, hasta incluso, te digo, Aldana, que de todas las excusas que nos dieron, hubo una que nos llamó muchísimo la atención, que le dijeron a la social que estaba en una lista negra de apellidos homónimos. Cuando nos dicen esto, yo consulto a Casa Central, digo, el Banco Nación tiene una lista negra de apellidos homónimos, ¿qué significa esto? Bueno, desde Casa Central me dijeron que no era así, que no había ninguna lista de apellidos homónimos. Cuando le preguntamos a la gerenta de esa sucursal, que es la sucursal de Vera, que es Leticia Icoduti, ella dice que como nuestro monotributista, sí, que ha habido a solicitar el crédito, tenía un apellido, que es de apellido Bullati, que ese apellido está vinculado al Vicentín, pero el hombre no es ni siquiera pariente lejano. Ay, por favor, claro. Como si vos fueras pariente de Claudia Villafañe. Tal cual. A mí me dijeran, bueno, mira, vos seguramente sos pariente de Claudia Villafañe. Yo digo, no somos ni parientes lejanas. Ah, no sé, por ser portador de apellido, no te lo damos. O sea, algo realmente una locura. Y bueno, frente a todas estas arbitrariedades, frente a esto de que hoy el monotributista se ha quedado sin crédito por ese gusto amargo de decir, che, por estas excusas no me dejaron firmar, o bien firmé, me ilusioné de que iba a estar todo bien, que el crédito me lo iban a otorgar porque cumplía todas las condiciones, pero como la solicitud se quedó durmiendo en la zonal cuando cargaron la garantía, entonces me quedé sin garantía. Bueno, estas personas que hoy se quedaron sin el crédito, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué solución le damos? Y bueno, los asociados dijeron, iniciemos acciones judiciales contra el banco por daños y perjuicios, por daño moral, porque realmente ha sido muy angustiante primero el destrato que ha sentido el monotributista en algunas sucursales y esto de sentirse que al final, por un mal actuar de la sucursal o de la zonal del banco, o bien por un mal accionar de los comerciales cuando desinformaron al monotributista, que tenemos elementos de prueba y demás para poder llevarlo a juicio a esto, bueno, vamos a iniciar justamente acciones judiciales para que al menos estos monotributistas tengan un resarcimiento económico. Bien, entonces el monotributista que haya sufrido alguna de estas situaciones tiene que contactarse con Mara. Tal cual, nosotros vamos a pedirle justamente ver de qué manera evaluamos su caso y de esa manera ahora la semana próxima estamos armando todo para poder llevar estos casos a la justicia y bueno, que el monotributista sienta que al menos tuvo un resarcimiento económico producto de este mal accionar de esta sucursal. ¿Y por qué pensás, Noelia, que pasan estas cosas? Mira, al principio pensaba, tal vez ingenuamente, porque no entendían la normativa, porque tal vez estaban con muchos productos y bueno, tal vez se les mezclaba información. Después me di cuenta que tal vez el gerente cree que es el dueño de las arcas del banco y que por eso, bueno, no, porque son sucursales puntuales, no es que sea algo... ¿Y todas de Banco Nación? Claro, del Banco Nación, que justamente la mayor cantidad de reclamos que tenemos es de ahí, porque bueno,
el 90% lo colocó el Banco Nación. Entonces, obviamente, la mayor cantidad de reclamos es del Banco Nación. La banca privada funcionó tal vez más rápido, pero también porque colocó menor cantidad de créditos. Si el 7% solamente lo colocó los bancos privados. Entonces, bueno, obviamente que los que calificaban a las 24, 48 horas ya les daban los créditos, pero bueno, hay un barrido de que habían muchos que no calificaban y por eso todos iban al Banco Nación, que es donde nosotros luchamos para que se implementara correctamente. Nosotros mandamos a los monotributistas con notas, porque dijimos, bueno, si no lo entiende la gerencia, bueno, con una nota en donde se le envía la reglamentación y demás, entonces ahí lo van a entender, pero no sé si por terquedad, porque se creen los dueños de las arcas, o por qué motivo habrá sido que han querido dejar a propósito a estos monotributistas fuera del crédito, porque si no, si fuera una cuestión de cupo, bueno, ¿cómo me explicás entonces, Aldana, que gente que haya firmado el martes y se le acreditó el jueves haya tenido justamente la suerte de que se le acreditara versus una persona que firmó en octubre o a principios de noviembre? O sea, ahí te das cuenta de que no es que nos pueden decir, bueno, no, es que justamente estas personas se quedaron sin cupo. Bueno, pero ¿cómo me explicás todo el resto que sí pudo acceder justamente por caer en una sucursal que funcionara mejor que la tuya, básicamente? Sí, bueno, muy, muy claro todo, Noelia, así que muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un beso grande para todos. Gracias. Entonces, si tenés algún problema siendo monotributista para el acceso de estos créditos, lo que tenés que hacer es contactarte con la Asociación de Monotributistas de la República Argentina, MARA, y bueno, cuya presidenta es justamente Noelia Villafañe.